Bienvenidos jóvenes a una sesión más del curso de Física para Arquitectura. En esta semana vamos a revisar algunas aplicaciones prácticas de los temas vistos en estas semanas, preparándonos para nuestras aplicaciones profesionales. ¿Listo? Comenzamos. El logro de la sesión es simple. Al término de la sesión, el estudiante resuelve ejercicios relacionados a los temas vistos. Presenta sus resultados siguiendo una secuencia lógica y fundamentada. Vamos a revisar los temas de lo que ha sido estática, el equilibrio, leyes de Newton, descomposición de fuerzas, estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos. Ejercicio. Un sistema de cuerdas sostiene un cuerpo de 120 newtons en un plano en equilibrio estático. Determina las tensiones, se entiende en las tres cuerdas de la figura. Primero hay que tener en cuenta de que aquí nos dice que el sistema sostiene un cuerpo de 120 newtons, lo cual esto de aquí es el peso que las cuerdas van a tener que soportar en un plano de equilibrio estático. ¿Qué significa equilibrio estático? Equilibrio significa que las fuerzas que están actuando no van a producir movimiento. Estático hace referencia a lo que ya hemos venido estudiando cuando las fuerzas actuantes se pueden determinar sin ningún tipo de problema. Entonces, tenemos un sistema de tres cuerdas, una cuerda diagonal con un ángulo respecto a una referencia que en este caso es el techo de 37 grados, un ángulo de 53 grados con referencia al techo de la segunda cuerda y la cuerda que sostiene al bloque de 120 newtons. Como nosotros ya sabemos, esto se ajusta a la aplicación del teorema de Lamy, en donde las tensiones o las magnitudes de estos vectores son proporcionales al seno del ángulo opuesto, por lo que podemos decir que 120 newtons sobre el seno de 90 es proporcional a la tensión B sobre el seno de 143 y es proporcional al mismo tiempo a la tensión C sobre el seno de 127. Al plantear entonces las siguientes ecuaciones, 120 sobre seno de 90 igual a B sobre seno de 143 igual a C sobre seno de 127 grados, puedo utilizar esta igualdad para poder despejar de forma correcta y obtener los resultados que requiero. Entonces, utilizando la igualdad, diremos 120 sobre seno de 90 es igual a B sobre seno de 143. Despejando obtendremos que el valor de B vale 72.22 newtons. Utilizando la igualdad ahora para determinar el siguiente valor será 120 sobre seno de 90 igual a C sobre seno de 127, lo que nos va a dar C igual a 95.84 newtons. De esa manera obtenemos los dos resultados. Tensión en B 72.22 newtons y tensión en C 95.84 newtons. Ejercicio. Un bloque de peso W está suspendido de una cuerda amarrada a otras dos cuerdas en el punto O. Una cuerda está horizontalmente enganchada a la pared y la otra asegurada al techo. El ángulo entre el techo y la cuerda es de 60 grados. ¿Cuáles son las tensiones de las cuerdas? ¿El peso de las cuerdas se desprecia? Si el peso del bloque es 100 newtons, ¿cuál es la tensión en la cuerda asegurada al techo? Lo que nos están pidiendo básicamente es analizar un diagrama de fuerzas en las que un bloque, como en el caso anterior, está sostenido por tres cuerdas. Las tres cuerdas fijas en diferentes puntos específicos que podemos usar como referencia. Una línea horizontal que es el techo, que me representa una referencia horizontal, y la pared vertical, la referencia vertical. Tenemos tres fuerzas representadas en las cuerdas con las tensiones respectivamente y podemos nosotros calcular a partir del teorema de Lamy, pues se cumplen las condiciones y tenemos los valores necesarios.
Pero para este caso también podemos trabajarlo con lo que es la sumatoria de las fuerzas, tanto horizontales y verticales con verticales. Desarrollando. Yo tengo la tensión 1 en la cuerda diagonal atada al techo con un ángulo respecto a la referencia horizontal de 60 grados. Tengo una tensión horizontal atada a la pared T2 y una tensión T3 la cual sujeta el bloque. Si hago el diagrama de fuerzas voy a darme cuenta que la tensión 1 tiene un ángulo de elevación de 60 grados. La tensión 2 es horizontal y la tensión 3 es vertical, por lo que la tensión 1 tendrá que descomponerse en una componente horizontal que será tensión 1 por coseno de 60 y en una componente vertical que será tensión 1 por seno de 60. Descomposición que ustedes ya deben manejar muy bien. Ahora solo se sumaría de forma horizontal con horizontal y vertical con vertical. La sumatoria de las fuerzas horizontales tiene que sumar 0, por lo que menos tensión 2 porque va hacia la izquierda, más tensión 1 coseno de 60 porque va hacia la derecha debe dar 0. Y la sumatoria de las fuerzas verticales también deben sumar 0, por lo que menos 100 que va hacia abajo más tensión 1 seno de 60 que va hacia arriba igual a 0. Entonces, teniendo la ecuación 1 y la ecuación 2, podemos despejar en función de lo que se necesite. De la ecuación 2 despejo la tensión 1, la cual será 100 sobre seno de 60. Al calcular esto tendremos que la tensión 1 debe valer 115.47 newton. Ahora la tensión 1 lo reemplazo en la ecuación 1, por lo que la tensión menos la tensión 2 más 115.47 por coseno de 60 debe ser igual a 0. Al despejar, la tensión 2 será 57.74 newton. De esa manera habremos logrado determinar que el valor de la tensión 1 es 115.47 newton, el valor de la tensión 2 es 57.74 newton y el valor de la tensión 3, debido a que está directamente alineada con el peso, será el peso de 100 newton. Con lo que habremos obtenido las incógnitas de este problema. Ejercicio. El sistema de la figura está en equilibrio. Una masa de 225 kilogramos cuelga desde el extremo de un palo uniforme de masa 45 kilogramos. Encontrar A. La tensión T en el cable y las componentes horizontal y vertical de la fuerza en la bisagra. Tenemos un sistema en donde tenemos una varilla que está sujetada por acción de una cuerda y un peso del otro lado de la varilla. La varilla tiene un peso y la inclinación de la varilla es de 45 grados, ¿sí? De 15 grados, 30 grados en función de lo que se muestra aquí en la figura. Por lo que podemos resaltar, en general, de que estamos en una situación donde las fuerzas que van a actuar van a poder representarse en función de un desplazamiento, ya sea horizontal o vertical.
Por el diagrama de fuerzas voy a tener que la tensión y el peso van a estar alineados, la tensión con un ángulo de inclinación de 30 grados y el peso, sí, con respecto a la horizontal, claro está, hacia vertical hacia abajo. Por lo que el peso será 225 kilogramos por 9.8, que es la gravedad, dándome un valor de peso que el cual puedo yo utilizar para la sumatoria de momentos. Por el análisis, en el punto de pivot de la varilla hay una reacción vertical y una reacción horizontal. Y la tensión al descomponerse en función de seno vertical, tensión seno de 30, y coseno horizontal, tensión coseno de 30, podremos decir que por sumatoria de momentos que debe sumar a cero, pues el sistema está en equilibrio, vamos a obtener que la tensión coseno de 30 grados por la longitud seno de 45 grados de la varilla, menos la tensión seno de 30 grados por L coseno de 45, menos 225 por 9.8 por L coseno de 45 menos 45 por 9.8 por 0.5 L coseno de 45 debe sumar 0. Al desarrollar esta sumatoria de momentos, voy a notar que L, ¿sí?, que tiene un valor que es incógnita, va a ir simplificándose, quedándome simplemente en función de la tensión, la cual va a ser de 6.626.59 newton. Ejercicio. Determina las fuerzas de reacción en los apoyos. Tenemos una estructura, una armadura simple, en donde tengo el apoyo A, el apoyo C y un punto B. El apoyo A y el apoyo C empotrados tienen una separación de 14 pies. El apoyo A y el apoyo B, la distancia entre ambos apoyos de forma como se observa en la figura en el plano, será de 7.5 pies y la distancia en vertical será de 4 pies. Tenemos que en el punto B hay una fuerza que está actuando con un valor de 5.6, por lo que queremos desarrollar o queremos calcular, ¿sí?, las reacciones en los apoyos. En el apoyo A, debido a la naturaleza del apoyo A, va a haber una reacción vertical AX y una reacción horizontal AX y una reacción vertical AY. Y en el apoyo C, al ser un apoyo vertical móvil, solo tendremos una reacción horizontal en el punto CX. Por lo que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Tanto la sumatoria de fuerzas verticales debe ser 0. Por lo tanto, la reacción en AY menos 5.6 debe ser igual a 0. Por lo que la reacción en AY será igual de 5.6 kip. ¿Listo? Ahora, la sumatoria de los momentos con respecto al punto C también debe sumar 0, ya que el sistema es en estático equilibrio. Por lo que menos 14 con respecto al punto A por AX, menos 7.5 con respecto al punto A de 5.6 debe ser igual a 0. Por lo que la reacción AX va a valer 42 kips. ¿Listo? Ahora, la sumatoria de fuerzas igual a 0, lo que nos indica que la sumatoria de fuerzas horizontales también debe sumar 0, por lo que la reacción en AX más la reacción en AC debe ser igual a 0. AX vale 42 más CX debe ser igual a 0, por lo que la reacción en CX debe ser de menos 42 kips. ¿Listo? Un problema bastante sencillo, pero muy visual e importante de ser analizado. Problema. Determinar la posición del centro de gravedad de la figura mostrada. La figura que nosotros tenemos aquí es una figura que está estructurada de forma compuesta por otras figuras simples, más fáciles de ser resueltas, fáciles de ser analizadas. Si nosotros analizamos la figura, podemos observar que tenemos una zona ancha en la parte superior que es de 50 unidades, una zona interior de 31.5 unidades,
un espesor en 2 vigas de 1.25 unidades, una distancia, ¿sí?, en el voladizo de 8 unidades, una altura de 40 unidades y un espesor de 2 unidades. Para este caso puedo visualizar tres áreas muy notorias, un área 1, un área 2 y un área 3, que vienen a ser las partes sólidas de mi figura. El área. Voy a calcular el área 1. El área 1 lo puedo calcular por ser figuras de 4 lados con una multiplicación directa, como todos nosotros sabemos trabajar a estas alturas. Por ejemplo, 1.25 por 40 me va a dar 50 unidades cuadradas. 1.25 por 40, 50 unidades cuadradas. Y 2 por 50 me va a dar 100 unidades cuadradas. La suma de las áreas totales será 200 unidades cuadradas. La posición X, Y de la figura 1, dada nuestra estructura, se va a ubicar exactamente en la mitad de su base. Si la base es 1.25, su mitad estará en 1.25, ¿sí? 1.25 sobre 2. Por lo que desde un origen, que lo voy a considerar el extremo izquierdo, será 8 más 1.25 medios, lo cual me va a dar un resultado de 8.625. Para la figura 2, para el área 2, tendremos lo mismo, solo que sumaremos 8 más 31.5 más 1.25 más 1.25 sobre 2, ya que se calcula aquí en la mitad, dándonos un valor de 40.125. Para el área 3, la mitad se encuentra en la mitad de su base, que será la suma de 8 más 1.25 más 31.5, ¿sí?, más 1.25 más 8, todo eso entre 2, dándome un resultado de 25. O podría haber calculado 50 entre 2, 25. El resultado es el mismo. Lo mismo trabajo para la posición vertical. 40, la mitad de la figura A1 estará en su mitad de 40, que será 20, la mitad de la figura A2, que está en la mitad de 40, 20, y la figura 3 tendrá su mitad de 2, 1, 41, 41. Luego realizamos el producto del área por la componente en X y luego el área por la componente en Y. Entonces, área por componente en X, 50 por 8.625 me va a dar 431.25. Y 50 por 20 me va a dar 1000. 50 por 40.125 me va a dar 2006.25. Y 50 por 20 me va a dar 1000. 100 por 25 me va a dar 2500. Y 100 por 41 me va a dar 4100. Sumamos todas las sumamos todos los productos de área por XY y de área por YY, dándonos para el área por XY 4939.5 y para el área YY 6100. De esta manera vamos a poder obtener los resultados. El valor del centro de gravedad para la figura será, para el eje X, 4937.5 entre 200, que es el área total, me va a dar 28.689 pulgadas. Y para el vertical, que será 6100 sobre 200, me va a dar 30.5 pulgadas. De esa manera habremos obtenido los dos valores que me están solicitando calcular en este problema. Componente del centro de gravedad en X, 24,689 pulgadas, y componente vertical en Y del centro de gravedad para esta figura es de 30.5 pulgadas. Tenemos aquí algunas referencias bibliográficas de suma importancia que pueden ser muy valiosas para ustedes. El Tipler Paul Allen, Física para la Ciencia y la Tecnología, y el Serway, Física para Ciencias e Ingeniería, séptima edición, sí, de editorial Sengan Learning. Muchas gracias.